día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él. Y él cantó el Agnus Dei y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! El problema más grande que los judíos tenían para entender la venida del Mesías era este elemento de su oficio, de la redención del pecado, de ser un cordero para el sacrificio. Pero al mismo inicio de su ministerio, Juan el Bautista denuncia a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. Un cordero preparado para el sacrificio que quite el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y se postró sobre él. Yo no le conocía, pero él me envió a bautizar en agua y me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto marca el principio del ministerio público de Jesús. Esta fue su ordenación. Aunque Dios le envió para hacer el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, Jesús, durante su juventud, no andaba por ahí siendo el Mesías. Él no entró en esa misión hasta que fue bautizado, y en su bautismo él fue ungido para esa misión, para cumplir lo que dice Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Jesús Dios hizo su primer sermón público sobre ese texto de Isaías 61 que fue leído en la sinagoga, y Jesús dijo: el rabí invitado, el huésped del día. Su sermón fue muy corto y al punto. Él simplemente anunció a la gente que estaba allí: hoy esta escritura se ha cumplido en medio vuestro. Si ellos tenían algún entendimiento del texto de Isaías 61, ellos debieron entender lo que él decía. Él decía: yo soy el Mesías, esta es mi misión, para cumplir todo lo que se ha anunciado por Isaías en el capítulo 61. Así que esto marca el inicio de su ministerio. Es en ese momento que el Espíritu de Dios desciende y le unge. Eso es significativo. Eso significa que la obra de Cristo no es hecha por la naturaleza divina vestida de ropas humanas. Este es el Jesús humano quien es ungido por el Espíritu Santo para cumplir esta misión del Mesías. Ahora, en la versión de Mateo de el bautismo de Jesús, escuchamos un pasaje breve que yo entiendo que es de suma importancia si es que vamos a entender todo el significado de que Jesús fuera bautizado. En Mateo capítulo 3, leemos en el versículo 13: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo. ¿No es esto interesante? Juan ha sido enviado como el heraldo del Mesías. Él es aquel que anuncia a Jesús cuando viene. Y Jesús viene a Juan y le dice: vine a ser bautizado por ti. Tú no puedes hacer eso. Ahora Jesús quiere prevenirle y dice: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Qué pasa con eso? Recuerden que ya había dicho que aquel que viene después de mí es antes de mí. Y yo no soy digno de ni aún desatar sus sandalias. Y ahora Jesús viene y le dice: por favor, ¿me puedes bautizar? Yo no puedo hacer eso.
Yo te he llamado el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene que ser un Cordero perfecto. Tiene que ser un Cordero sin mancha. ¿No entiendes, Jesús, que este ritual es para pecadores? Esto no se aplica a ti. Sería un escándalo para ti ser bautizado por mí. Lo has entendido mal. Imagínense la presunción de Juan el Bautista tratando de instruir a Jesús. Obviamente no estaba allí en aquel día en la capilla o en el templo en Jerusalén y entendió el profundo entendimiento de Jesús sobre teología. Pero Jesús no tenía el tiempo para un seminario teológico en este momento. Y aquí cómo le respondió. Él le dijo a Juan, deja ahora, o permite que así sea ahora, porque nos es propio cumplir toda justicia. No tengo tiempo para explicar todo lo que está envuelto aquí, Juan, pero confía en mí sobre esto. Deja que así sea ahora, déjalo así, hazlo. ¿Por qué? Porque es necesario para mí cumplir toda justicia. No creo que haya ninguna otra pregunta más importante que esta en el Nuevo Testamento que defina la obra de Jesús. Jesús fue enviado a cumplir toda justicia. Y lo que eso significa para los judíos era obedecer toda jota y tilde de la ley. Porque ahora Jesús no estaba obrando en su bautismo por sí mismo, sino por su pueblo. Y así a su pueblo se les requiere guardar los 10 mandamientos. Él guarda los 10 mandamientos. Si a su pueblo se les requiere que se someta al rito del bautismo, Él se somete a este en favor de ellos. Porque la redención que fue comprada por Cristo no se restringe a su muerte en la cruz. Hemos visto que en la obra de redención Dios no envió a Jesús a la tierra el Viernes Santo y le dijo, muere por los pecados de tu pueblo y con eso se resuelve todo. No, Jesús no solo tuvo que morir por nuestros pecados, sino que tuvo que vivir por nuestra justicia. Si todo lo que Jesús hizo fue morir por nuestros pecados, eso quitaría toda tu culpa y te dejaría sin pecado a los ojos de Dios, pero no justo. Serías inocente, pero no justo, porque no has hecho nada para obedecer la ley de Dios, que es lo que la justicia requiere. Así que tenemos una doctrina en teología que se refiere a la obediencia activa de Jesús, y es distinguida de la obediencia pasiva. Y esta doctrina está en gran disputa ahora mismo, particularmente entre los pensadores dispensacionalistas, lo cual encuentro extremadamente inquietante. El camino de la obediencia o la obediencia pasiva de Cristo se refiere a su disposición a someterse al dolor que impone sobre él el Padre en la cruz y en la expiación. Él pasivamente recibió la maldición de Dios allí. La obediencia activa se refiere a toda su vida de obediencia a la ley de Dios por medio de la cual se cualifica para ser el Salvador. Él cualifica para ser el Cordero sin mancha. Califica para el canto digno es el Cordero que fue sacrificado por medio de su completa justicia. Él cumple las demandas de la ley. Y ustedes recuerdan el pacto con Moisés. Todo el que cumple la ley recibe las bendiciones. Todo el que desobedece la ley recibe la maldición. ¿Qué hizo Jesús? Él obedeció la ley perfectamente y recibió la bendición y no la maldición. Pero aquí hay una doble imputación que consideraremos más tarde en la cruz.
donde mi pecado es transferido a su cuenta. Mi pecado es llevado y echado sobre él en la cruz. Pero en nuestra redención, su justicia nos es imputada. Una justicia que él no tendría de no haber vivido una vida de obediencia perfecta. Así que lo que les estoy diciendo es que su vida de obediencia perfecta es tan necesaria para nuestra salvación como su expiación perfecta en la cruz. Porque es una doble imputación. Mis pecados a él, su justicia a mí. Así que a eso es que la Escritura nos lleva cuando dice Jesús es nuestra justicia. Aún Juan el Bautista no lo entendía todavía. Ahora es que lo entiende. Pero a fin de cumplir toda la ley, Jesús tuvo que someterse a este bautismo. Inmediatamente después, el Espíritu que le acababa de ungir le llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y si Dios quiere, consideraremos eso en el próximo mensaje.